Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Segunda semana de junio y hoy poco te voy a hablar sobre la acción de precio, porque esta última semana ha sido una de aquellas en las que Bitcoin, aunque ha oscilado $500, parece comportarse como una stablecoin. Esto, como ya sabemos, da lugar a que las altcoins tengan su mini fiesta particular, pero recuerda que al tejón de la miel, al honey badger, le da absolutamente igual lo que pase a su alrededor, y cuando menos te lo esperes, se moverá y arrastrará al resto a la baja. Mantente sano y salvo allí fuera. Un sitio donde también hay que tener distintas precauciones es en la cadena de bloques de Bitcoin, donde numerosas empresas de chain analysis o análisis de cadena ganan dinero analizando tu conducta y vendiendo esos datos a otras empresas y estados. Y de eso hablaré hoy en el pod con Javier Vargas. De él y del pod te hablo más en un segundo, pero antes déjame que te cuente un par de detalles de mis sponsors que seguro te van a interesar. ¿Estás apilando satoshis? ¿Y dónde lo haces? ¿En algún exchange centralizado que almacena toda tu información y la prepara para entregarla al mejor postor? Yo desde que cerraron Bitter lo estoy haciendo en hodlhodl.com, donde puedes comprar Bitcoin a otras personas sin necesidad de dar ninguna información personal, sin pagar de más y de forma segura. Una característica importante de hodlhodl es su no custodia y sobre todo su sistema escrow multisig que da total seguridad al comprador. ¿Y cómo funciona el escrow multisig? Pues así. Cuando aceptas un trade en hodlhodl, creas un contrato de 3 partes: tú, el vendedor y hodlhodl. Este contrato es en verdad una dirección multisig 2 de 3 donde el vendedor depositará los bitcoins acordados antes de que tú le hagas el pago. Una vez enviados a esta multisig, estos bitcoins están bloqueados a la espera de que dos partes se pongan de acuerdo para que sean liberados. Cuando le envías los fondos al vendedor y éste los reciba, marcará conforme los ha recibido y por lo tanto ya habrá una parte de acuerdo. Tú serás la segunda parte de acuerdo y estos bitcoins se liberarán. Si algo fuera mal, como por ejemplo que el receptor del dinero desapareciese y no le da el clic a fondos recibidos, entonces ahí es donde hodlhodl, como tercera parte, entra en acción y analizará las pruebas de pago y demás para acabar así desencallando los fondos a tu favor. En hodlhodl, total seguridad en compras descentralizadas. Anímate a comprar Bitcoin en hodlhodl.com entrando en su web o siguiendo el link que encontrarás en la descripción y empieza a acumular Bitcoin sin dar ninguna información personal. Tengo también la gran suerte de tener como segundo sponsor a Bitrefill, una empresa bitcoiner que te permite vivir con cripto sin tener que pasar a fiat y sin KIC. Pues bien, ojo porque hoy te traigo una gran noticia de Bitrefill que está presentando justo hoy y que son las recompensas Bitrefill. A partir de ya, cualquier usuario global de Bitrefill que consuma productos con Bitcoin recibirá de vuelta en satoshis un mínimo de un 1%. En algunos productos, por ahora solo en Estados Unidos, se llegará incluso hasta el 6%. Para empezar a acumular sats back, necesitarás una cuenta en Bitrefill registrándote únicamente con un email y contraseña. Y a partir de ahí consume tarjetas regalo de hoteles, de viajes, videojuegos, ropa, calzado, muebles y un largo etcétera, recibiendo satoshis de vuelta por cada compra. Échale un vistazo a la inmensidad de productos que ofrecen entrando en bitrefill.com, siguiendo el link que encontrarás en la descripción o en mi página lunaticoin.com. Pues bien, como te decía, en el pod de hoy hablo con Javier Vargas sobre nuestra privacidad en la cadena de Bitcoin y más concretamente sobre heurísticas o suposiciones que aplican los analistas de cadenas para clusterizar, agrupar nuestras direcciones y así, poco a poco, irnos desanonimizando. Javier ha analizado la cadena gráficamente con fines educativos y en este pod
algo más técnico, me ayuda a darme cuenta de lo difícil que es moverse de forma anónima en Bitcoin. Acompáñame en este repaso sobre heurísticas. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Donati. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien también. Ahora hace un tiempo ya que nos vimos en Berlín y ahora, mira, confinados. Sí, ¿quién lo iba a creer? Pues aquí estamos. Gracias por la invitación y bueno, a ver qué tal sale. Saldrá bien seguro porque además sé que es un tema que ya en Berlín estuvimos charlando un poco de lo que estabas trabajando y tengo claro que es un tema que has mirado no solo teóricamente sino también gráficamente. Pero bueno, para quien nos está escuchando, no sé si podrías explicar un poco cuál es tu background y a qué te dedicas dentro de Bitcoin. Bueno, yo soy ingeniero informático. Llevo trabajando en el área de tecnología desde aproximadamente el año 2001 en diferentes ramas de la ingeniería informática y en Bitcoin pues básicamente estoy dedicado a estudiarlo, a entenderlo y a tratar de promover su uso, a generar aplicaciones, a construir cosas sobre el protocolo y bueno, eso. Genial. No sé si quieres explicar un poco, porque cuando te conocí estabas trabajando en un análisis gráfico de la cadena de bloques, un poco para poder en ver visualmente pues, todos los movimientos. No sé si quieres explicar un poco esta parte de tu trabajo. Sí, bueno, eso fue un proyecto que estuve realizando el año pasado cuando nos conocimos en Berlín y pues básicamente era un proyecto de autoaprendizaje, sabes que cuando te pones y te pegas directamente con las transacciones, cómo funcionan, cuál es su porqué y cómo las trata directamente el protocolo, es que empiezas a entender pues muchísimos detalles que a simple vista se te escapan. Y este proyecto pues era un poco tratar de llegar a ese detalle que te puede dar esa exploración, ese conocimiento. Y estaba también muy en boga todo el tema de las compañías de análisis que estaban pues básicamente inmiscuyéndose en la privacidad de los usuarios y pues decidí hacerlo para comprobar por mí mismo, sabes, que esto es un poco de Don't Trust, Verify, cuál es el trabajo que están haciendo y qué tan profundo pueden llegar, porque creo que muchas veces no se está vendiendo toda la verdad o hay información a medias que pueden estar entregando. Entonces, fue básicamente eso, un proyecto para, para aprender. No tengo, digamos, una intención comercial con esto, ¿sabes? Es por, eh, por estudiarlo. Está interesante. Había visto yo alguna imagen que me habías mostrado y bueno, era básicamente ver cómo se conectan, ¿no? Las gráficas de cómo se conectan las direcciones entre sí cuando hay un pago, etcétera. Era interesante de ver. Sí, pues Pero, es ¿sí? todo el tema de la clusterización, ¿sabes? Que si quieres luego lo podemos comentar un poco más, pero lo que te permite ver visualmente es clusterizar o es agrupar bajo un ID. Puede ser un ID numérico o un ID de una entidad que ya tiene nombre porque lo puedes concluir porque lo encontraste en internet o por algún algoritmo de búsqueda. Y cuando tienes agrupadas las direcciones, pues puedes empezar a ver si una entidad que ya tiene un nombre, un exchange o alguien que puso su dirección en Twitter, le hace un envío a otro y pues puedes empezar a tracear hacia atrás o hacia adelante cuál ha sido el camino de esa moneda. Y es un poco básicamente lo que hacen estas compañías.
a gran escala, digamos, porque se requiere muchísimo hardware y muchísimo capacidad de almacenamiento y venden esto, básicamente. Bueno, y de eso vamos a hablar hoy porque principalmente nos vamos a centrar en los ataques que reciben los usuarios de Bitcoin, bueno, los ataques que reciben a su privacidad desde dentro de la blockchain. Es decir, cómo a través del análisis de la cadena de bloques, pues se puede minar la privacidad de los participantes. Entonces, para poder hablar hoy, voy a hacer yo una pequeña introducción rápida de unos 5 o 6 puntos sobre Bitcoin, la cadena de bloques y qué son los UTXOs. ¿Ok? Entonces, Bitcoin utiliza una cadena de bloques transparente para almacenar todas las transacciones existentes. En la cadena de bloques, todo el mundo puede verificar que las reglas de consenso se han seguido desde su inicio en 2009 y que, por ejemplo, no se han generado bitcoins infinitamente. Bitcoin utiliza un modelo de transacciones llamado UTXO, UCHOS, o salidas no gastadas de transacción. Eso sería la traducción en español. Estos UCHOS se pueden entender como monedas de oro de valores no estándares, es decir, que cada moneda puede tener un valor distinto. Cuando has de hacer un pago de 0,25 bitcoins, por ejemplo, y tienes una moneda de un bitcoin, en una transacción de bitcoin, si hacemos el símil con el oro, lo que harías sería fundir tu moneda de un bitcoin y cuando tienes el oro fundido, acuñarías una moneda de 0,25, que es la que tienes que hacer de pago, y generarías otra moneda de 0,75, que es tu cambio. O sea, de una moneda de un bitcoin que tenías, has producido dos monedas, 0,25 y de 0,75. Estas dos monedas son nuevos UTXOs. De un UTXO has pasado a dos UTXOs. Pues entonces, todos estos movimientos son trazables y verificables en la cadena de bloque. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo se ataca a la privacidad del usuario de Bitcoin desde la cadena de bloques? Vale, pues básicamente lo que se suele hacer, lo que suelen hacer estas compañías es analizar cada una de las transacciones que se producen. Tienen sistemas, agentes de software todo el tiempo ejecutándose y cada transacción que se produce dentro de cada bloque, pues es salvada y es analizada de una manera específica. Para poder clusterizar y para poder desanonimizar a los usuarios, se utilizan unas técnicas o unos supuestos que se llaman heurísticas, ¿vale? Estas heurísticas son supuestos que haces que te permiten inferir o que te permiten trazar la propiedad de una dirección, ¿vale? ¿Qué es un clúster? Pues básicamente es un grupo de direcciones que con el tiempo y debido a la falta de privacidad que puede surgir por el mal uso de Bitcoin, pues te permiten clusterizar y te permite darle un nombre a ese grupo de direcciones. Entonces, por ejemplo, en Internet suelen haber muchísimos sitios en donde están listadas todas las direcciones de los exchanges más grandes o la gente que pone su dirección en Bitcoin Talk, pues inmediatamente cualquier dirección, cualquier transacción que entre o salga de esa dirección, pues va a sumar a ese clúster y a medida que se va haciendo más análisis y se va haciendo más extracción de datos, pues ese clúster empieza a crecer y empieza a relacionarse con otros clústeres que potencialmente en el tiempo te van a permitir inferir que hubo un envío de uno u otro. Y básicamente a eso se dedican estas compañías. La más conocida, la más popular es Chainalysis. Es una compañía americana que surgió alrededor del 2014 o así, pero que hay muchísimas más, ¿sabes? Son 4 o 5 las que ahora mismo podría mencionarte. Vale. O sea, por lo que tú me cuentas, lo que se ocupan estas compañías que analizan la cadena es de aplicar heurísticas, que son suposiciones, ¿no? Son diferentes supuestos y ahora te preguntaré por ellas, para intentar toda esta cantidad de direcciones que existen, que creo que son 860.000 direcciones de Bitcoin activas,
pues agrupar todas estas, digamos que en lugar de tener que mirar una por una 860.000 direcciones para intentar ponerle nombre, lo que intentan es agruparlas, ¿no? Que es lo que se le llama también clusterización o clusters, ¿no? Ujú. Vale. Y entonces, digamos que cuando tienen todas estas direcciones como agrupadas en pedazos más grandes, lo que intentan es ponerle un nombre, ya sea un nombre como el de un exchange, el nombre de una persona, o le ponen un ID porque la están siguiendo y todavía no saben quién es ese grupo. ¿Es así? Sí, en realidad tienen toda la cadena, ¿vale? Y la Ujú, tienen de una forma que les permite analizarla muy rápidamente desde el principio hasta el día de hoy. Es decir, que es una moneda de hace que se minó y que no se mueve desde el 2011. ujú. Si llega a aparecer en una transacción de hoy, rápidamente el sistema, esta gente de software lo detecta, ¿sabes? Vale, vale. Entonces, ¿cuál es el business plan de estas empresas? Has mencionado tú a la americana Chainalysis, pero bueno, ya se les llama a todas un poco como las Chainalysis de turno, que son empresas, yo le llamo también de espionaje de la cadena. ¿Cómo ganan dinero estas empresas? Bueno, pues estas empresas tienen como clientes principales a agencias del Estado, agencias de seguridad, también a entidades de impuestos, y su modelo de negocio básicamente se basa en vender información, en vender la información que producen sus sistemas. Tienen equipos de ingeniería de software pues robustos y tienen bastantes recursos para poder hacer todos estos procesos. Y, y básicamente su negocio es ese. Empezó con contratos muy pequeños en el 2015 esta compañía, y ya genera utilidades, ganancias de muchísimos millones de dólares en lo que lleva de vida, que relativamente es poco, son pocos años. Mm. O sea, las Chainalysis son empresas de vigilancia electrónica, básicamente centradas en las transacciones. Supongo que esto va más allá que Bitcoin, deben también centrarse en otras altcoins. Y básicamente su finalidad es desanonimizar, hablando de Bitcoin, pues a los usuarios de Bitcoin aplicando heurísticas. O sea, son espías que van a intentar, ellos ganan dinero desanonimizándonos. Efectivamente, y fíjate que es un poco curioso su narrativa, porque si escuchas algún webinar que han hecho, o lo que ponen en las páginas, su misión un poco es acercar al mundo financiero tradicional, digamos, Mm, a las criptomonedas, con el objetivo de permitirles garantizar que no van a entrar dineros ilícitos o de lavado o ese tipo de cosas. Y así es un poco como se vende, ¿sabes? Y pues suena un poco a mensaje político, es decir, mm, no es muy creíble, pero así funcionan, y tienen muchísimo éxito. Es decir, con el gobierno de los Estados Unidos y todas sus agencias de todo tipo, tienen múltiples contratos de bastante envergadura, y tienen, no solo está con Bitcoin, están con muchísimas altcoins, y no solo analizan la cadena de bloques, sino que también analizan Internet, en el que es ClearNet, y también analizan la Deep Web, o la Darknet, y que eso es algo que también se viene haciendo de forma, digamos, rudimentaria. ujú. Y ahora lo que he visto es que están utilizando modelos predictivos y ese tipo de tecnología un poco ya más avanzada para poder cruzar la información, aunque ya te digo que en muchos casos es información a medias, porque direcciones de Bitcoin y de altcoins se crean miles cada minuto, y direcciones Onion en la Deep Web se crean muchísimas también. Entonces, ahí llega un momento en el que su sistema no funciona, y pues tiene un límite, no es 100% fiable. No es 100% fiable, pero
¿Dirías que su trabajo vale la pena, digamos, o en verdad están vendiendo una información engañosa? O sea, ¿son eficientes con el trabajo que dicen hacer? Sí, desafortunadamente son eficientes. Existen formas de utilizar Bitcoin medianamente anónimamente, quiero decir, pero Ujú. si cometes el más mínimo error, ya tu transacción queda expuesta y ya queda asociada, pero son muy eficientes, aunque ya te digo que con todas las técnicas que has venido contando en los últimos pods y tal, pues efectivamente es que la probabilidad de éxito es muy, muy, muy baja. Mm. Si conocemos, o sea, hemos hablado, ¿no? Ellos lo que buscan es agrupar direcciones, uchos, y los agrupan aplicando heurísticas, ¿no? Que son patrones, yo los pensaría quizás, son suposiciones, ¿no? Pero definen un poco patrones de conducta dentro de cómo movemos nuestros uchos, ¿no? Ujú. Si conocemos las heurísticas, estas suposiciones que aplican los analistas de cadena, ¿podemos ganar al juego de la privacidad en la cadena de bloques o aún así es difícil? Pues es difícil, pero no imposible. Quiero decir, es una guerra constante entre el control y la privacidad digital. Si las conocemos y las podemos entender y las podemos aplicar de forma correcta, las técnicas para romper con estas heurísticas, se puede ser privado y con un grado bastante alto, pero que ya te digo que es una guerra constante entre el control y la privacidad. Así que si tú aplicas ciertas técnicas y ciertos comportamientos, puedes llegar a obtener un grado alto de privacidad. Mm. Vale, bueno, pues por lo que, o sea, ahora me quiero centrar a preguntarte unas cosas sobre los ataques, digamos, que recibimos desde dentro de la cadena de bloques, y ahora lo comentabas un poco de cómo cruzan información de la cadena de bloques con información que obtienen de Internet y demás, digamos, de fuera de la cadena de bloques. De esto te preguntaré al final, porque quiero saber un poco qué información cruzan, ¿no? Pero volviendo a la parte de dentro de la cadena de bloques, leyendo un poco sobre heurísticas, he visto que principalmente hay dos grandes grupos de heurísticas, aunque una es muy particular, porque es un grupo, pero solo tiene una heurística y seguramente es la más potente. Hay las heurísticas, hay el grupo de las heurísticas de propiedad que detectan o que buscan detectar un mismo propietario, y luego hay las heurísticas, recuerdo, suposiciones, se podría traducir esta palabra, hay en las heurísticas de detección de dirección de cambio, que lo que buscan es de una manera ir marcando, vale, mira, esta dirección es cambio y esta dirección es pago, ¿no? Y es ir separando. Entrando en el primer grupo, en el que supone las heurísticas de propiedad, tenemos aquí una de las más conocidas, además a mí me suena mucho en inglés, en español obviamente no se lee casi mucho, es la que se conoce como Common Input Ownership, y en español sería pues propiedad común de los inputs. Te pregunto ya, no sé si podrías explicar un poco qué es y en qué se basa esta heurística. Sí, pues esta heurística se basa en el supuesto que viene desde el paper, en la parte de privacidad. Satoshi ponía que asumes que si una transacción tiene varios inputs, tiene varias entradas, pues asumes que esta transacción está controlada por una sola persona. Es el primer supuesto que se hace en el paper, que es un poco impreciso porque puedes hacer transacciones con dos o tres personas, pero digamos, la más conocida, la más utilizada por estos sistemas, porque en la gran mayoría de todas las transacciones de Bitcoin, te puedo decir que entre un 70 y un 85% de todas las transacciones que se hacen actualmente son de este tipo. Son Hmm. transacciones normales de varias entradas y de dos salidas, una que corresponde al pago y otra que crea el wallet automáticamente para devolverte el cambio. Hmm. Entonces, si tienes
cantidad de transacciones de este tipo, pues es muy fácil encontrarlas, es muy fácil cruzarlas y agruparlas. Mm. He seguido leyendo también de esta, porque es que es curioso, ¿no? Porque cuando hablas de CoinJoin y de PayJoin y Stowaway y técnicas que vienen a romper esta heurística, y cuando estamos tan metidos dentro del mundo Bitcoin, de Twitter, etcétera, digamos que es una de las heurísticas que te sientes como superada, ¿no? Pero luego lees académicos y analistas de cadena y te dicen, como tú bien decías ahora, que es de las más potentes, que de hecho cuando hay en transacciones donde hay más de un input, es que en un 80% de las veces es el mismo propietario. Luego te encontrarás los CoinJoins y luego te encontrarás pues este tipo de transacciones especiales que sí que te van a confundir un poco, pero la gran mayoría de transacciones es el mismo. Entonces, te quería preguntar, a ver, esto ya es una opinión tuya, a ver cómo lo ves, si crees que si en algún momento, por ejemplo, ahora que está más en boga el tema de los PayJoins, si toda la gente consiguiese o si un gran número de las transacciones consiguiesen convertirse en PayJoins, ¿tú crees que podríamos derrotar un poco a esta heurística o que Bitcoin, por cómo está hecho esta heurística, la vamos a tener hasta el fin de los días? Sí, pues un poco de ambas cosas. Es decir, si idealmente pudiésemos llegar a que todo el mundo utilizase PayJoins, pues sería perfecto. Es un poco difícil, la verdad, creo, pero sería el escenario ideal. Y también creo que dentro de algún tiempo, no sé si poco o 5, 10 o 15 años, pero creo que la gran mayoría de transacciones que se van a ser sobre Lightning. Es decir, hay un tweet por ahí que puse algún día sobre un escrito que puso Hal en Bitcoin Talk, que ponía algo así como que algún día las transacciones on-chain iban a ser tan escasas y tan raras como era la compra de productos en 2010. Es decir, va a ser muy poco frecuente que usuarios del día a día utilicen Bitcoin para sus compras diarias, porque primero no es viable pagar un café on-chain, no tiene mucho sentido, ¿sabes? Y eh, con el uso que tiene Lightning y con el desarrollo que tiene ahora mismo y el potencial que tiene, yo lo que creo es que dentro de muy poco tiempo la gran mayoría de transacciones del día a día se van a hacer sobre Lightning y hacer una transacción on-chain pues será bastante raro, ¿sabes? No, y de hecho estos días se ha sobrecargado la mempool. Estamos a 2 de mayo, a fecha de grabación de este pod, y de hecho con Arcad nos estaba explicando por privado que había hecho una transacción con muy pocos sats por byte que en los últimos meses, y yo diría que hasta años, tenías que esperar pues máximo 6 horas, 12 horas, y pasaban esas operaciones y llevaba 72 horas y todavía no había confirmado. O sea que, y estamos en un poco un FOMO, un hype del halving. O sea, imaginémonos cuando vuelva a venir otro bull run, que se puede poner complicado y va a ser otro recordatorio de por qué es importante utilizar Lightning, ¿no? Y sí, podría ser una posibilidad. Sí, pues efectivamente he estado viendo que para hacer una transacción ahora y si quieres que se confirme rápido, tienes que poner alrededor de 110 satoshis por byte. Eso es bastante alto. Entonces, con esto, o sea, antes me reía porque decía que hay 2 grupos, pero el primer grupo, que es como ir a detectar directamente la propiedad común, solo tiene una heurística y es de las más potentes. Con esto saltamos al segundo grupo, que son las heurísticas de detección de cambio. En este segundo grupo encontramos heurísticas que no buscan descubrir inmediatamente quién es el propietario, sino que lo que hacen es acumular información para después combinarla o cruzarla, como decías tú antes, para agrupar de nuevo direcciones de una misma propiedad. Se les llama heurísticas de cambio y no de pago, de dirección de pago, porque es más fácil detectar la moneda que es de cambio que la que es de pago.
Efectivamente, como te decía antes, la gran mayoría de transacciones que se hacen hoy en día pues tienen esta característica, es un pago y una salida de menor valor que automáticamente se crea para retornar el cambio. Y la característica más sencilla es que es una dirección de último uso, que se acaba de crear. Si tú la Mm, buscas hacia atrás en toda la historia, no la vas a encontrar. Entonces, efectivamente, pues concluyes que es una dirección de pago una dirección de cambio, perdón, porque se acaba de crear. mm. Bueno, aunque esto realmente, si ahora no hiciéramos address reuse, realmente todas las direcciones deberían ser de reciente creación. Exactamente. Cuando son de Vale. cambio, deberían serlo. No, y aunque fueran de pago, ¿no? O sea, si realmente tuviéramos una buena higiene a la hora de trabajar o sea, si ahora tú me tienes que pagar algo, lo ideal sería que yo no te diera una dirección que estoy reusando, sino que te diese una dirección nueva, recién creada, para que tú me pudieses pagar algo, con lo que también Claro. las de pago o sea, deberían al menos, ya sé que en muchos casos no es así, pero deberían ser de nuevo uso. Me gustaría, bueno, no sé si quieres comentar algo de esto. No, que claro, efectivamente se debería hacer, pero fíjate que hay muchos casos en los cuales hay direcciones que se ponen en sitios web o son direcciones de donaciones o algo así y reciben constantemente muchos pagos. Ujú. Ahora me gustaría repasar contigo algunas de estas heurísticas que buscan localizar la dirección de cambio. A mí me gusta porque hablar de las heurísticas es un poco hablar del comportamiento que tenemos dentro de Bitcoin. Entonces esto nos puede hacer reflexionar si lo estamos haciendo bien o no. Y a diferencia del primer grupo, de las heurísticas de propiedad, aquí hay unas cuantas que me gustaría comentar contigo. La primera es esta misma que estábamos hablando ahora. La primera heurística es la de reutilizar direcciones. Y entonces, bueno, aunque más o menos lo hemos explicado, pero ¿en qué se basa y cómo se puede evitar? Que es lo importante. Vale, pues básicamente se basa en lo que te decía, que en algunos casos se suelen colocar direcciones o en páginas web o en redes sociales para recibir pagos y automáticamente cuando haces eso, el software ya está asociando que esa dirección pertenece a ti. Es decir, estás facilitando la creación del clúster y la asociación a una identidad real, por lo que cualquier transacción que entre o salga de esa dirección, Ujú, pues automáticamente va a tener una identidad y ya perdiste toda la privacidad. ujú. Como ¿Y es, cómo se puede evitar? En general, cualquier buen wallet debería generarte una dirección nueva cuando vas a recibir. En ujú, general debería ser así. Y luego cuando vas a gastar, eh, ahí es cuando se pone un poco más complicado porque lo que suelen hacer los wallets es primar un criterio de ahorro en fees. Entonces buscan en todas tus usos disponibles cuáles llegan a sumar el valor que estás tratando de gastar, pero no se fijan si es una dirección que ha tenido muchos usos o es una dirección que ha tenido un solo uso. Y si las mezclas, pues ya estás perdiendo aún más privacidad, porque si alguna de las que tenían mucho reuso estuvo asociada a alguna identidad en un sitio web o en una red social, pues ya todo tu wallet está comprometido. ¿Me explico? mm, sí, sí, sí. Entonces, hay una forma que para los que utilizamos en algún momento Bitcoin Core, hay una forma en la que tú le puedes iniciar un parámetro que se llama Avoid Partial Spends, que te permite junto con el control de las monedas, automáticamente el software lo que va a tratar es de, a pesar de que puedas pagar un poco más de fee y no sea eficiente en ese sentido, va a tratar de utilizar primero los usos que han tenido un solo uso y no te va a ir a mezclar con otras monedas que has tenido múltiples usos. Mm, entiendo. Mm. A mí de esta heurística, o sea, normalmente se asocia con
el reutilizar direcciones, lo que decías ahora, ¿no? Con el clusterizado, que una misma persona, si tú pusiste esa dirección de propinas en Twitter, ¿no? Y Lunático impone esta dirección de propinas en Twitter y va recibiendo pagos, pues obviamente se asocia que todos esos pagos son míos porque han ido a esa dirección, ¿no? O sea, yo pensaba siempre en la parte del que recibe, pero no me fijaba en que cuando alguien hace un pago a una dirección que está recibiendo, que está siendo reusada, ya se queda muy claro que el otro output va a ser cambio. O sea, queda muy claro etiquetar cuál es el pago y cuál es el cambio. No hay dudas. Efectivamente, ese va a ser el cambio. Y luego ya ese otro clúster está por lo menos agrupado. Sí, es importante. De nuevo, no reutilizar direcciones es de las cosas más sencillas que se pueden hacer para mejorar tu privacidad y es algo que seguimos haciendo. Sigo viendo a famosos poniendo su address y no es la manera correcta de hacerlo. Pero bueno, es decir, puedes tener múltiples wallets, ¿sabes? Que el hecho de que uno lo tengas comprometido no significa que no utilices otros, pero en general nunca deberías reutilizar una dirección. Pero sí, hay muchísima gente que lo pone en Internet y en cuanto pones algo en Internet, automáticamente hay algún software que está leyendo Twitter, está leyendo Bitcoin Talk, que está leyendo Reddit, y si detecta una dirección de Bitcoin de cualquier formato, bien sea Legacy o Bench o lo que sea, automáticamente queda salvado en algún sitio y queda asociado a esa identidad. Eso es transparente que lo hacen, es decir, en cuanto tú pones algo en Internet, múltiples agentes de software están asociando tu comportamiento digital. Digamos que no solo es, no sé si lo has visto cuando escribes algo en Twitter, inmediatamente el boot de Twitter internamente de un agente de software eh, lee lo que tú acabas de poner y si pones una página web, un link a una página web, el boot de Twitter va y lee esa página web. O sea, que todo lo que tú pones en Internet inmediatamente está siendo asociado y está siendo, o por lo menos está quedando en algún log. En el log de la red social o en el log de tu proveedor de Internet o en algún sitio. Pero que hay que ser muy, muy cuidadosos con lo que pones en Internet y tener muchísima, muchísima precaución. Sí, muchísima precaución en esto. Y pasamos a la segunda heurística, esta creo que va a ser más interesante para muchos, que es la huella digital de las wallets. O sea, de nuevo, una heurística para detectar direcciones de cambio. ¿Cómo se puede detectar direcciones de cambio con una huella digital de las wallets? Sí, pues mira, esa es una que es bastante interesante porque básicamente lo que hacen es analizar el tipo de firma o el tipo de transacción a nivel de los bytes que se generan en esa transacción y por descarte, digamos, si ves que en una transacción típica se van enviando 2 o 3 veces valor entre distintas direcciones y luego tú empiezas a analizar cada una de esas firmas y esas transacciones a nivel de los bytes y puedes ver que tienen la misma huella, pues automáticamente puedes concluir cuál es diferente a la otra y concluir y saber exactamente cuál es la dirección de cambio. Entonces, la forma como se crea la transacción a nivel de los bytes es la forma que utilizan para poder detectar y agrupar la dirección de cambio. Sí, esto me ha sorprendido en la parte de que de que se pueden construir transacciones de Bitcoin válidas ambas, pero me he dado cuenta que es en la parte de la firma donde digamos, la wallet puede dejar su huella por cómo hace o sea, por qué tipo de encoding there, me parece que se llama, pues qué tipo de huella deja y digamos que pues puede quedar claro que ese UTXO se ha generado por Blue Wallet, por ejemplo, ¿no? Y entonces que si de ese UTXO va a hacer un pago y va a generar una dirección de cambio, pues se va a ver cómo la dirección de cambio va a Blue Wallet, porque es del mismo usuario, y el comportamiento del pago a futuro, cuando se empieza a mover, puede dejar huella de que es otra wallet.
Por lo tanto, tirando hacia detrás, el observador de red puede saber cuál es el pago y cuál es el cambio. Esto me ha parecido brutal. Efectivamente, y un punto importante y es la forma como lo hace el wallet que está integrado en Bitcoin Core. Cuando se están codificando las firmas dentro de una transacción, sabes que esto se compone de dos valores, ¿no? La firma es un valor R y un valor S. Y estos son básicamente dos números de 32 bytes. Cuando estás utilizando el encoding que comentabas, para firmar, para serializar, perdón, esta firma, tienes que adicionarle un byte cuando quieres indicar que el valor R está en la mitad superior de la curva. Y esto lo hacen casi todos los wallets en el mercado ahora mismo, tienen esa forma de firmar. Es decir, que tienen que ponerle un byte adicional para indicar cuál de los dos valores, cuál de este valor R está por encima de la curva. ¿Cuál es la diferencia? Que a partir de 2018 aproximadamente o 2019, cuando tú envías una transacción desde el wallet que está en Bitcoin Core, este wallet siempre genera valores muy bajos, o sea, no tienes necesidad de indicarle ese byte adicional. Y es la única billetera que hace esto. Entonces, si analizas una transacción que fue utilizada, que fue enviada por Bitcoin Core versus otra, vas a poder distinguir sin lugar a dudas que fue una transacción que tiene un valor muy bajo de R y por lo tanto, si empiezas a hacer lo que comentabas ahora de hacer varios envíos luego, vas a ver cuál es la dirección de cambio que pertenece a esa billetera porque tiene esa característica inmersa. ¿Mm? Es alucinante que aunque intentes hacer las cosas bien, luego ya depende de eso, de a quién le estás enviando los fondos, qué billetera sea la que utiliza y que un poco te pueda estar vendiendo, aunque tú lo hayas hecho todo muy bien. Porque esto me lleva a la siguiente heurística, que es hacer transacciones de números exactos. Y también, bueno, podríamos hablar de detectar cuando hay muchos decimales, que es un poco relacionado. Esto es bastante flagrante, ¿no? Si tú haces un pago y yo envío 1.000.000 de satoshis exacto y luego, obviamente, la dirección de cambio va a tener decimales, pues es que alguien que lo observe no tiene que ser Einstein para darse cuenta que la que tiene números exactos es un pago y la que no, un cambio. Efectivamente, esa es la más típica y no hay mayor cosa que hacer que, por ejemplo, evitar el cambio, ¿sabes? Que si quieres enviar, envía todo el uso completo o si tienes un wallet que te permite seleccionar de dónde vas a gastar, pues directamente enviarlos sin cambio y así te evitas que se genere automáticamente una dirección que te permita revelar cuál es tu saldo restante. Eso a lo mejor con PayJoin se puede solucionar un poco, pero me ha parecido curioso también que en casos de que imaginemos que tú estás pagando en un servicio, ¿no? Estás comprando unos calcetines y te cuestan $10, ¿no? Entonces tú haces la conversión, ya lo diré, a bitcoins y seguramente $10 te va a salir un número decimal. Entonces digamos que por esa parte vas a tener un pago en decimal, no exacto, y un cambio en decimal. Por ahí bien, porque dirías, vale, no estoy dejando claro cuál es mi imagen, pero he leído que todos estos software que tú comentabas que están analizándolo todo, pues que también están cruzando el valor de Bitcoin en ese momento de la transacción, porque si la conversión de esos decimales encaja con un valor exacto de dólar o de euro o de la divisa del país donde se esté, o no, claro, a lo mejor no se sabe eso, pero bueno, con las divisas principales, digamos que también tendrían un mecanismo para saber cuál es el pago y cuál es el cambio. Es que al final, macho, tenemos que convertirnos en agencias de contraespionaje. Es muy difícil, ya te digo que andarte con privacidad en este mundo es muy difícil porque, ya te digo, cualquier actuación que haces de una u otra manera está siendo por lo menos salvada y en algunos casos analizada.
Perfecto. Entonces ahora tenemos la cuarta heurística que estamos comentando del grupo de cambio, que me parece interesante, que es la de replace by fee. Entonces, no sé si podrías explicar, aprovechando la pregunta, pues qué es el replace by fee y cómo y cuál es esta heurística que tiene que ver con el replace by fee. Sí, bueno, Replace by Fee es una funcionalidad que tienes para poder modificar el valor que le vas a pagar a esa salida para que se te confirme más rápido, que viene muy bien por esta época, por ejemplo. Entonces, si reenvías una nueva transacción que reemplaza esa anterior para lograr que se te confirme más rápido, pues seguramente lo que vas a hacer es que vas a reducir un poco el cambio que estás haciendo porque vas a subir el valor del fee y vas a dejar en evidencia cuál es el pago y cuál es el cambio. Sí. Dejando esto del replace by fee atrás, tenemos la heurística del consumidor. Entonces, no sé si, que además aquí incluye el tema del batching. No sé si de esta podrías explicar algo más, en qué se basa. Sí, bueno, esta es un poco determinar por la cantidad de entradas y de salidas que tienen las transacciones, qué tipo de usuario está utilizándola. Entonces, como te decía al principio, pues la gran mayoría de transacciones eh, son de muchas entradas y dos salidas, pero pues también puedes tener otro tipo como pueden ser de 5 entradas y de 5 salidas o procesamiento en batch que hacen los exchanges para ahorrar en fees. Cuando múltiples usuarios están retirando sus monedas, pues lo que hacen es mandarlas en una sola transacción y pues eso facilita a la hora de cuando están analizando estas transacciones poder determinar qué direcciones pertenecen a usuarios, a transacciones de usuarios que hacen pagos corrientes con un pago y un cambio, a cuando son pagos que suelen ser de grandes volúmenes, pagos de empresas o de exchanges o ese tipo de cosas. Y luego así la última que te pregunto más en detalle y que quizá para alguien que haya visto cómo luce un CoinJoin gráficamente, pues es como bastante más evidente, que es la heurística del cambio por participar en un CoinJoin. ¿Qué sería esta? Cuando inicias un proceso de mezclado, digamos que el reto más importante es poder lograr en una entrada cuál es el valor que más se asemeja para poder iniciar el mezclado. Y pues en algunos casos, inevitablemente, cuando envías tu moneda para iniciar el mezclado, pues no alcanza a coincidir con ese valor que necesitas y vas a tener que recibir un cambio, lo que pues te deja un poco en evidencia. Entonces, el mecanismo que utiliza Whirlpool, por ejemplo, de crear una transacción cero a partir de la cual tratas de unificar esos valores para poder iniciar el mezclado, pues es el mecanismo desde mi punto de vista ideal para poder lograr una entropía del 100%. Porque si dejas un cambio y no logras que la entropía se traslade a todas las entradas y a todas las salidas de la transacción, pues dejas ahí algo pendiente que puede lograr inferir de dónde venía esa moneda y trazarla. Sí, hoy estaba discutiendo con Arcad sobre este tema por privado y no estoy de acuerdo. O sea, Arcad piensa como tú. Yo no estoy de acuerdo. Porque, porque al final tú puedes trazar igualmente la transaction cero. Y de la misma manera, o sea, Whirlpool lo que hace lo hacen 2 veces. Pero tú tienes, hablamos de Wasabi, ¿no? En Wasabi tú entras con todo tu gran input
y digamos que es dentro de la transacción donde luego ya se divide y obviamente si tú sumas todos los inputs que son iguales, si tú has entrado con 3,5 y estás saliendo con inputs iguales de un Bitcoin, pues sí, claramente vas a encontrar un cambio que va a ser de 0,5, que es la vuelta de esos 3,5, ¿no? Y luego vas a tener tres Bitcoins que no los vas a tener confundidos con la multitud y no vas a saber de quién es quién. Pero eso mismo lo tienes con Whirlpool, porque sí que en Whirlpool, en la segunda transacción, ¿no? En el CoinJoin propiamente, pues claro que se mezclan esos, es como una mezcla perfecta, bonita, un dibujo ideal, pero tú puedes trazar esos inputs que entran en Whirlpool hacia atrás y ver la transacción cero. Y si tú ves la transacción cero, vas a ver todos los inputs que son iguales. O sea, en la transacción cero son los outputs. Todos los outputs que son iguales, vas a ver el output que paga la fee de la comisión de Samurai y luego vas a ver un output del sobrante, del cambio, que digamos que te requiere mirar dos transacciones, pero vas a poder, digamos, localizar ese cambio igualmente. Sí, es que el tema del cambio es casi que inevitable porque salvo que lo envíes todo, no hay otra forma, pero creo que lo que logras con Whirlpool es muy deseable porque básicamente logras una entropía del 100%. No hay forma de inferir a qué salida pertenece qué entrada, ni es que no lo puedes hacer porque, como decías, normalmente suelen ser de 5 entradas y 5 salidas y te dan una entropía del 100%. No hay forma de saber de dónde vienen. Lo que te comentaba al inicio, este tipo de transacciones son muy pocas dentro del total que se producen en los bloques. Puedes tener 3.000 transacciones en un bloque y puedes tener un 5, un 10% máximo de este tipo de transacciones. Por lo que el universo de búsqueda pues es muy reducido y simplemente cuando saltan las alarmas en los exchanges y este tipo de cosas que vemos ahora, que lo que pasó en Binance, no significa que necesiten saber de dónde viene o a dónde va. Simplemente con el hecho de que haya pasado por un CoinJoin o vaya a pasar, ya salta la alarma porque identifican la transacción muy rápida y dependiendo de las políticas más o menos restrictivas del exchange, pues va a saltar la alarma y te pueden bloquear los fondos. Entonces, este es un problema que tenemos y que con el tiempo supongo que se aminorará en la medida que se utilicen más este tipo de nuevas formas de romper las heurísticas. Volviendo con las heurísticas, voy a mencionar 3 más que están. Hay bastantes más, o sea, no bastantes, pero hay algunas más. Si alguien está muy freak en el tema de las heurísticas, pues puede encontrar desde una heurística que me parece muy así interesante, pero ostras, más profunda, de cómo el ratio de crecimiento del número de direcciones que tiene un clúster, exacto. Entonces si crece muy rápido, digamos que se están uniendo clústeres en verdad, y si crece lento o bajo unos parámetros determinados por los chain analysis, entonces sí, seguramente forman parte del mismo clúster. O sea que hay algunas más así exóticas, pero luego voy a mencionar 3 que me parecen destacables. Una es la heurística del input innecesario. Esto sucede cuando tienes o sea, cuando incluyes inputs que realmente no serían necesarios para generar alguno de esos outputs. Entonces, seguramente el que es más pequeño, digamos, el output que es más pequeño que alguno de los dos inputs, pues seguramente es el cambio, ¿no? Luego está la heurística del peeling, que esta es la que siempre se utiliza para atacar el CoinJoin de Wasabi. Y luego está la heurística de pagar a un script diferente. Esta me ha parecido interesante, que es, por ejemplo, cuando haces un pago, tú tienes todos tus bitcoins en direcciones que empiezan con el número 1, que son pay to public key hash. Este es el script, y que entonces tienes que pagarle a alguien
que utiliza una dirección que empieza por 3, que entonces es pay to script hash, y eso es facilísimamente detectable. Entonces tú con un input generas 2 outputs, uno es pay to script hash y el otro es pay to public key hash. Seguramente el que tiene el mismo script que el input es el cambio, y el otro, Sí. el que es distinto, es el pago. Digamos, se desprende de cuando analizas la huella que te deja la billetera. Uh-huh. Sabes que Sí. si lo que tú dices, si es del mismo tipo, pues seguramente esa será el cambio. ¿Hay alguna otra heurística que a ti te haga gracia ahora mencionar, o quieres comentar sobre alguna de estas dos adicionales que he mencionado? Sí, bueno, la de peeling que lo Uh-huh. has mencionado es muy típica y es muy utilizada. Hace poco salió un informe de estos que suelen hacer de la cuenta de Ergo BTC, Uh-huh. que no sé si lo pudiste leer, yo lo pude leer y básicamente lo que hicieron fue esto. Y al final tienes una dirección con un valor considerablemente grande y empiezas a enviar pequeños valores y recibes un cambio muy grande y repites este proceso durante cientos o miles de saltos hasta que el valor grande se ve muy reducido y vas difuminando, digamos, estos valores entre múltiples direcciones para al final consolidarlo y llevarlo a un exchange que te permita cambiarlo a fiat. Y esto suele ser el típico error que cometen los delincuentes que utilizan este tipo de heurísticas. Y de aquí ahora recuerdo algo que leí sobre esto y es cuáles son los dos tipos que utilizan o los dos tipos de análisis que se pueden hacer en esta heurística. Una es cuando recibes un Bitcoin manchado, Uh-huh. por defecto todo tu wallet quedaría infectado, digamos, quedaría manchado. Esto se conoce Uh-huh. como un taint o un poison. Cuando tú recibes uno, automáticamente, por defecto, ya todas tus monedas quedan manchados, que no tiene mucha utilidad y no les sirve para poder concluir y trazar nada, porque no tiene mucho sentido que si tú tienes en un wallet, tienes 10 completos y tienes 7 que han sido recién minados y tienes 3 que te los acaban de enviar y tienen una historia manchada, pues no tiene sentido que manches todos los 10, ¿vale? Eso es en Poison. Y el otro método es por tracking o por difusión, digamos, y es que efectivamente analizan llegan al detalle de analizar cuáles de esos 10 están manchados y cuáles no, y le asignan un porcentaje a tu wallet de riesgo, digamos. Entonces tendrías un Uh-huh. 30% de riesgo y si utilizas alguno de esos en algún exchange que tenga alguna política muy restrictiva, pues probablemente saltarán las alarmas. Uh-huh. Mm. Bueno, ya os digo que hay un montón de heurísticas. Esta es interesante. A mí me ha gustado la de peeling porque el principio es distinto, o sea, la suposición es distinta a lo que normalmente sucede, ¿no? Antes incluso lo decías tú, que normalmente en un pago es la cantidad grande y el cambio es la cantidad pequeña. Y peeling supone lo contrario. Es que tú Claro. partes de un ucho grande, muy grande, ¿no? Hablamos de plus token, no sé si eran 10.000 bitcoins, 100.000 bitcoins, pero una barbaridad, ¿no? Entonces, pues no es que tuviera un ucho tan grande, pero sí que había uchos muy grandes. Entonces, empiezas para no mover ese monstruo, vas haciendo pagos pequeños y el cambio no es el pequeño, sino que el cambio es el grande. El cambio es el El grande. cambio es el monstruo. Y esa era una de las características que me ha parecido curiosa del peeling. Lo voy a comentar solo por encima. Si a alguien le interesa, pues que investigue. Hay otros ataques dentro de la privacidad, o sea, ataques a la privacidad dentro de la cadena de bloques que no tienen que ver con las heurísticas del cambio, o sea, que no buscan encontrar, localizar cuál es la dirección de cambio. Y ha habido dos que me han parecido interesantes, que son los pagos exactos sin cambio
cuando tú haces, pues si tengo un Bitcoin y hago un pago y es de ese Bitcoin entero clavado, sin ningún input más, no. O sea que básicamente estamos apretando el botón max cuando estamos en nuestra wallet, pues eso supone que te lo estás enviando a ti mismo, ¿no? Cuando te estás moviendo una cantidad entera, lo que suponen las chain analysis es que te lo estás enviando a ti mismo. Y luego una que me ha parecido muy interesante es la reutilización forzada de direcciones. Y es que, bueno, si hay una dirección conocida en Internet tuya, aunque no tenga ningún Bitcoin, pues lo que hacen es enviarte una cantidad relativamente pequeña. No confundir con Dust Attack, porque esto además cuando lo explican que esto no es un Dust Attack, pero te envían una cantidad relativamente pequeña y esperan a que tú incorpores ese input en otra transacción, a fin de descubrirte otras direcciones que quizá no sabían, no tenían descubiertas que eran tuyas, pero por ejemplo, ahora que cuando estuve investigando la historia de CoinJoin, Gregory Maxwell ponía su dirección para recibir propinas, para crear un fondo, etcétera, ¿no? Pues imagínate, tú le envías ahora a esa dirección 100.000 satoshis o 10.000 y esperas a que los utilice. Y entonces a lo mejor le descubres otra dirección a Gregory Maxwell que no era pública y no era conocida. Y esto me ha parecido interesante. No sé Claro, si eso. tienes... ¿Sí? Nada de eso, quiero comentar que efectivamente eso lo que hace es explotar la vulnerabilidad, si se podría llamar, que los wallets por defecto lo que prima su criterio a la hora de enviar es sumar lo que tú quieres gastar independientemente de qué uso vaya a utilizar. Entonces, si tú tienes un wallet que te permita seleccionar la moneda y los tienes correctamente nombrados o le pones un label, pues efectivamente te vas a dar cuenta que esto es raro, esto no te pertenece y no deberías utilizarlo. Pero claro, esto no hay muchos wallets que te permitan utilizar esta funcionalidad para seleccionar los suyos. Así que Bueno, es una reflexión más, igual que empezábamos diciendo, no reutilicéis direcciones, es como una máxima, no solo por vosotros, sino por quien os está pagando, porque estáis dejando claro qué dirección es la de cambio para esa persona. La cosa que se desprende de esta parte es coin control. Cuando vayáis a gastar coin control y si utilizáis una wallet que tenga etiquetas como Electrum, Wasabi, pues utilizad etiquetas porque entonces si veis algún input que no tiene etiqueta, podréis tener la sospecha de que os están haciendo un intento de ataque de este tipo. O sea, el coin control y el no reutilizar direcciones es como un must. sí. Esto sería la... ¿Sí? No sé si quieres añadir algo más. No. Dale, dale. Vale. Esto sería la parte de las heurísticas que hemos estado repasando y son las suposiciones desde dentro de la cadena de bloques, pero también luego cuando han hecho todo el clustering de direcciones, las compañías de análisis buscan cruzar, como tú decías al principio, estos clusters con información de fuera de la blockchain. No sé si podrías explicarnos un poco qué tipo de técnicas utilizan. Sí, pues como te comentaba, lo que hacen es, tienen robots, agentes de software que están todo el tiempo rastreando en Internet páginas que son utilizadas por Bitcoin Talk y este tipo de cosas, o en Twitter o en Reddit. Y en cuanto a este tipo de software se suelen utilizar, se suelen llamar como web scrappers o spiders. Es como funciona Google, sabes que cuando una página web sale en Internet, Google lo primero que hace es lanza su robot, escanea toda la página, ve qué otros vínculos hay dentro de esa página y los relaciona, los indexa básicamente. Entonces estos web scrappers o estos sistemas son como de araña, se suele decir también, pues están constantemente monitoreando la red de Internet y en cuanto detectan que hay una dirección de alguna criptomoneda, no solo de Bitcoin, y hay alguna forma de asociarla a la identidad de quien lo está publicando,
pues inmediatamente lo almacenan en sus sistemas y pasa a ser un clúster nombrado, por lo que luego dentro de sus sistemas tienen la capacidad de poder decir, se ha producido una transacción desde un exchange a un wallet desconocido, o de un exchange de Binance a Coinbase, o empiezan a tener una base de datos de clústeres nombrados pues muy robusta y crece con el tiempo. En algunos casos lo hacen con estas herramientas automáticas, o en otros casos simplemente manualmente porque les llegó la información o porque lo vieron de alguna otra forma. Y lo utilizan para eso. Sí. Hemos de suponer que a lo mejor no directamente estas empresas de Chainalysis, pero sí que quizá el comprador de esta información, que puede ser un gobierno, ¿no? Como tú decías antes, el gobierno de Estados Unidos, cruza esta información luego por detrás con la que también les dan las casas de cambio, como por ejemplo Coinbase, o sea, todos los datos de KIC que le entregamos a las casas de cambio. O sea, hemos de suponer que por detrás algún ente tercero, como puede ser un gobierno, puede estar cruzando luego esta información. Yo diría que sí, es casi que claro que lo hacen, y supongo que debería existir algo como tener una orden o ese tipo de cosas, pero sabes que cuando alguna entidad le ha requerido a Twitter que le dé la localización o la cuenta de correo o los datos del usuario que está atacando a alguien, o que es origen de algún hacking o algún tipo de cosas de estas, pues la empresa finalmente cede los datos y básicamente tienen todo el círculo completo. Sabes que cero privacidad. Lo hemos mencionado alguna vez en el directo. Cualquier dato tuyo en Internet va a acabar en manos del gobierno o va a acabar en la darknet por algún hack que sufran esos servicios. O sea, hemos de ser en general muy cuidadosos con la información que cedemos a cualquier persona y a cualquier tipo de organismo, aunque sea la empresa de un familiar, porque no tenemos expertos en seguridad, y da igual, en Google tienen expertos en seguridad y en Facebook también, y de tanto en tanto les hackean y se filtra información. Por lo tanto, prácticamente nada es seguro en Internet. Y te quería preguntar para terminar, porque un poco es una pregunta doble. Lo que pasa que la primera parte me la has contestado en parte al principio, que es si con conocimiento técnico y entendiendo muchas de estas heurísticas, pues un poco te puedes seguir siendo anónimo para estas cadenas de espionaje. Pero mira, te la voy a volver a hacer, porque como hemos visto, hay heurísticas que incluso no dependen de ti, ¿no? Que dependen de la wallet a que estás pagando, que utilizas tú y que utiliza la persona que le estás pagando, que de hecho es como que le tienes que decir, vale, te hago un pago, pero ¿qué wallet utilizas? ¿No? Ah, vale, pues te pago desde Blue Wallet yo también, y así no es como, ostras, ya son demasiados pasos. O sea, es muy difícil ser anónimo a ojos de esta gente. Sí, pues desde mi punto de vista, Bitcoin es muy frágil en ese sentido, pero creo que va más allá de eso. Es decir, lo que tenemos con Bitcoin es una posibilidad inmensa. Sabes que el potencial que tiene para poder construir sistemas y para poder desarrollar un nuevo sistema financiero mundial, lo compensa de alguna manera. Es decir, efectivamente tienes que tener muchísima precaución y seguir muchos pasos para poder ser privado, pero creo que compensa un poco que tengamos las posibilidades que tenemos a futuro y lo que se está construyendo, a cambio de tener una blockchain que es
es transparente y que está puesta en miles de ordenadores. Sabes que es un poco ese balance entre lo que tenemos que movernos. ¿Cómo tiene que convertirse Bitcoin para ser accesible para todos y a la vez que no tengamos que estar comprometiendo la privacidad no solo nuestra, sino también de la gente con la que nos relacionamos en Bitcoin? ¿Es innecesariamente transparente la blockchain o no? ¿O tú eres optimista en esto y tiene todo sentido y en cierto momento se podrá tener un sistema accesible para todos y dando un grado de privacidad alto para la gente? En el medio plazo soy optimista porque lo que se está desarrollando ahora con las firmas Schnorr y Taproot y estas cosas, creo que van a ser muy, muy difícil poder tracear y poder hacer este tipo de cosas. Pero con lo que me dices de las personas que van a entrar y si en algún momento se llega a masificar de una forma eh, exponencial, mm, creo que nos hace falta más. Ahí creo que no hemos dado los pasos correctos a la hora de llevar esto de una forma sencilla. Sé que es una tecnología muy joven, muy reciente, 10 años o 11 años o lo que sea, es muy poco tiempo para poder lograr que llegue a muchas personas de forma fácil. Pero en el medio plazo yo creo que se puede lograr con los desarrollos que vienen y con mucha educación, con la labor que tú haces, por ejemplo. Creo que ese es invaluable porque a medida que pasa el tiempo se va llegando a más gente y se va entendiendo el mensaje y en algún momento puede que no haga falta que todo el mundo sepa cómo va una transacción, que tiene entradas, que tiene salidas, que tiene cambio. En algún momento puede que simplemente lo que espera un usuario normal es que lo envíe, que funcione y ya está. Sabes que ese Ujú. sería como el objetivo final. ¿Será Lightning la solución? Yo creo que sí, sabes que tengo muy buenas perspectivas con Lightning porque a pesar de que si Bitcoin es joven, pues Lightning mucho más, pero el desarrollo que tiene y el potencial que tiene, creo que va a ser la forma como Bitcoin va a escalar a millones y millones de personas, de la forma en la que te decía, no necesariamente tienen que saber cómo se establece un canal, ni, ni nada de todo el aspecto técnico que es complejo. Simplemente si eh, baja su wallet y se le garantiza que su dinero es seguro y que va a poder ir a comprarse un café y el tiempo de espera, el pago va a ser en segundos, pues ya está, que funcione y creo que ese es un poco el camino que tenemos que seguir y el objetivo debe ser construir soluciones que nos conlleven a eso, que permitan que esa masificación se haga y la forma es construyendo, es investigando y construyendo sistemas que faciliten eso. Perfecto. Pues Javier, te agradezco mucho que te hayas unido a hablar de un tema que siempre se menciona muy por encima, ¿no? Las heurísticas. Las heurísticas. A veces se menciona alguna más que otra. El Common Input Ownership, esta es de las que más se menciona, o las heurísticas de cambio, se deja así en general. Pero incluso es una palabra que a veces cuesta pararse y entender qué significa, ¿no? Son suposiciones. Y te agradezco que te hayas unido a aclararnos un poco pues qué es cada heurística, o al menos de las más relevantes, y que podamos movernos con un poquito más de privacidad, aunque hemos visto que es difícil por la cadena de bloques de Bitcoin. Si alguien te quiere seguir un poco la pista, no sé si tienes algún canal donde te puedan seguir y donde te puedan localizar. Sí, en mi Twitter, @Javier Vargas, ahí estoy disponible. Perfecto. Agradecerte a ti por la invitación y bueno, espero que haya servido de algo un poco aclarar, pues desde la experiencia que he podido aportar
a la comunidad y que bueno, sí, es difícil, pero que creo que hay dos mundos, ¿sabes? Uno en el que estamos los que estamos continuamente en esto y que de alguna manera podríamos llegar a movernos privadamente, y luego el usuario del día a día que no tiene por qué entender cómo funciona y que bueno, que el objetivo, como te decía, es que se utilice y que funcione para el día a día de las personas. Mm. Perfecto, Javier. Pues gracias y estamos en contacto. Muchas gracias a ti. Hasta luego.